Cuando pregunté por la boda, mi nuera me respondió sin levantar la voz. Nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial. Aquella frase cayó como un plato frío sobre la mesa donde yo tenía todavía las servilletas dobladas del almuerzo, el café ya tibio y un sobre con un recibo. Me quedé inmóvil, mirando al teléfono como si fuera un objeto extraño, ajeno a mi casa, a mi vida. Hubo un silencio detrás de su voz, un silencio que pesaba más que cualquier reproche. No me dijo lo siento. No dijo, podrías venir otro día. Ni siquiera intentó disimular. Fue la sencillez de la exclusión. Una esfera del mundo cerrada y sellada en la que yo no figuraba. Solo invitados especiales, repitió Lena. Y en ese solo, escuché todo lo que había pasado en los últimos años sin que yo me diera cuenta de que tenía un precio. Es curioso cómo un aviso tan pequeño puede abrir un armario entero de recuerdos. Empecé a ver como en una película acelerada los recibos doblados en el cajón, los SMS de confirmación de transferencias, las fotos de mi hijo Max de cuando era pequeño en mi teléfono, la primera vez que lo traje a casa con fiebre, la primera bicicleta, su primer contrato de trabajo y, sobre todo, cada cifra que había salido de mi cuenta, justificada en mi mente como ayuda, como amor, como deber de madre. ¿Dónde termina la ayuda y empieza una costumbre que te despoja? Lena colgó, y en el silencio que siguió, me sentí como si alguien hubiera abierto una puerta que yo creía cerrada. No fue solo la boda, fue la manera en que lo dijo. Fue la certeza de que mis gestos habían sido valorados solamente en la medida en que producían algo útil. Recordé el sofá nuevo que les compré cuando se mudaron, el vestido de boda que les adelanté, las facturas pagadas sin preguntar para que no faltara la calefacción. Sumas que, en mi cabeza, dejaron de ser solo euros y se convirtieron en capítulos de una vida en la que yo siempre ponía el hombro. Me levanté, fui hacia la mesa y saqué la libreta donde apunto todo desde la muerte de mi marido. Fechas, cantidades, motivos. No soy una mujer de sobresaltos. Llevo todos los papeles en orden porque la vida me enseñó que el orden salva. Empecé a sumar. El alquiler adelantado durante 6 meses mientras buscaban trabajo. El sofá de 1.200. El vestido. 2 viajes para fechas importantes. Reparaciones en la caldera. Regalos varios. Pequeñas transferencias mensuales que acumulaban. Y que yo, por no preguntar demasiado, no había contabilizado hasta ese día. Cuando llegué al total, tuve que detenerme para respirar. 33.400 euros. La cifra chillaba en la página. No era solo dinero. Era tiempo de mi vida. Eran noches en vela. Era el recorte de mis caprichos, mis descuidos, mi propio bienestar postergado para sostener la rutina de la casa de mi hijo. No sé si la gente imagina que envejecer implica aflojar, desaparecer en una penumbra cómoda. Para mí, fue todo lo contrario, un reajuste constante. Después de enviudar, me encontré haciendo gestos que no parecían extraordinarios. Prestar un colchón, adelantar la fianza, instalar un timbre nuevo. Me sentía útil. Y sin darme cuenta, aquella utilidad se convirtió en una expectativa asumida por otros. La utilidad se volvió una moneda corriente, y yo la acepté sin querer. ¿Quién se da cuenta de que ha sido reducida a un servicio hasta que alguien te deja claro que, por ese servicio, no te consideran especial? Llamé a mi amiga Eleanor. Ella vive enfrente y tiene esa manera de hablar clara que parece ordenar el aire. «Cuéntame todo», me dijo. Le dije la frase tal cual, no pude sino repetirla. Nos casamos ayer, solo invitamos a gente especial. Ella soltó una risita amarga, y luego silencio. «Ven ahora», dijo, y fue la primera vez desde la llamada que sentí que no estaba sola en la orilla de esta humillación. Antes de ir al banco había otras cosas que debo contar porque ayudan a entender lo que pasó después, cómo se normaliza el dar. Max siempre fue un chico responsable, lo crié para que no le faltara nada, pero los años y las oportunidades cambiaron las relaciones de poder en nuestra casa. Cuando llegó Lena, con su forma práctica de ver la vida, pensé que encontrarían su equilibrio. Di por hecho que las ayudas serían temporales, que los préstamos se devolverían, que las transferencias puntualizadas eran un tramo hasta que lo económico caminase solo. Me equivoqué por ingenuidad y por una confianza que resultó mal colocada. Fui al banco al día siguiente. Quería primero entender dónde estaban mis números, segundo, proteger lo que quedaba de mi independencia. El gerente, que se llama Mr. Klein, me recibió con esa mezcla de cortesía y prisa que tienen las oficinas.
Le expliqué la situación, que había transferencias programadas hacia cuentas de mi hijo, que quería dejar de hacerlas y revisar las autorizaciones concedidas. Él abrió mi expediente, miró unos papeles, me habló con palabras técnicas que yo pedí que me tradujera en sencillo. Podemos suspender las transferencias automáticas y emitir alertas por cada movimiento, dijo, pero necesitaría su identificación y una confirmación por escrito. No era una receta, era una opción. Eso me bastó para sentir que retomaba un poco el mando. Antes de cambiar nada, llamé a Max. Pensé que en una conversación de madre a hijo podríamos aclararlo. Contestó con la voz de quien tiene prisa. «Mamá, permíteme explicarlo. Fue un malentendido. Lena y yo no queremos que te pongas a preocuparte por tonterías». Tonterías. Aquella palabra pegó más que cualquier bofetada. Le expliqué que me había sentido herida, que quería entender por qué se había ido con una decisión así sin siquiera decirme «ven a vernos», que no se me redujese a una transferencias más. «Mamá, no es para tanto», repitió. «Eres dramática». De pronto me sentí pequeñita, enferma de una impostura. ¿Cuánto había cedido para que mi propio hijo me considerase dramática por reclamar un lugar en su vida? Al colgar, me sentí extraña. La dignidad no solo se reclama de frente, también se reconstruye en silencio. Decidí, con paso firme, que dejaría de ser la caja de cambios de su vida. No porque mi cuenta me espantase, no soy de grandes lujos, sino porque había que trazar un límite. Dejar de pagar no era venganza, era poner un muro. Apelé a la seguridad práctica. Cambié contraseñas, pedí que las transferencias programadas se congelaran hasta revisar todo con la asesoría de un abogado. No tenía intención de provocar una guerra, pero sí de marcar una línea que todos pudieran ver. Esa tarde, mientras repasaba papeles en la cocina, llegó Eleanor con una bolsa de galletas y el ceño fruncido de quien, a esas alturas, ya me conocía lo suficiente para no adornar la verdad. «No te lo puedes tragar como si nada», me dijo. No pude. Conté todo. Cuánto había dado, cómo me sentía al escuchar la frase, cómo me miraban cuando pedía explicaciones. Ella escuchó, asintiendo, recogiendo datos como quien teje una red. La fecha de la boda, quién había llamado, los montos, las transferencias. Me ofreció su apoyo práctico. Si fuera necesario, testificaría sobre cómo me veía los fines de semana, sobre las veces que vino a casa a buscar a Max y lo que notó. No imaginaba que esa oferta iba a ser tan importante, pero en ese momento era más que una proposición. Me devolvía la posibilidad de ser escuchada. Al día siguiente fue aún peor. Volvieron a casa Max y Lena. Vinieron con una seriedad estudiada. Al cruzarnos la mirada, supe que aquel encuentro no sería un café. Entraron con un hombre trajeado que no reconocí de inmediato. Lena lo presentó con la frialdad de quien anuncia el nombre de un testigo. «Este es el Dr. Fisher. Nos ayuda con algunos papeles». Parecía un abogado. Yo no estaba preparada para aquel escenario, pero había tenido tiempo para pensar. Tenía papeles, recibos, mensajes, fechas. Le sonreí sin aflojar el pulso. Me ofrecieron sentarnos, hablar y hacer las cosas de forma ordenada. ¿Ordenada para quién? La conversación fue un amasijo de frases corteses y presiones soterradas. Me hablaron de facilitar trámites, de evitar problemas futuros, palabras cómodas que pretendían meterme en una caja sin preguntar si quería entrar. Me pidieron que firmara un poder notarial para facilitar la gestión de ciertos asuntos. No me di cuenta de que la petición sonaba a calma, a una ayuda formal. Si me hubieran explicado con claridad las implicaciones, habría dicho no sin titubear. Pero la frialdad de aquel gesto, la ausencia de cariño, fue lo que más me dolió. Es extraño. Las peticiones venían envueltas en un tono protector que nunca antes habían usado cuando se trataba de mi autonomía. Me levanté. Les agradecí por venir. Les dije que lo haría y que no firmaría nada sin consultar con mi propio asesor. Fue una mentira piadosa. Ya tenía en el bolsillo la tarjeta de alguien que me había recomendado Eleanor, un abogado con manos firmes y mirada tranquila, Mr. Weber. Le llamé esa misma noche. No firme nada, me aconsejó sin rodeos. Llevo casos de tutela y de poderes mal utilizados. Antes de firmar, necesitamos revisar. Puedo ayudarla. Era un alivio escuchar a alguien que hablaba en términos claros, sin esa verborrea que pretende ocultar situaciones. No quiero que suene como si estuviese demonizando a mis hijos. Sé que las familias son complicadas y que a veces el amor y la necesidad se enredan en formas que nadie prevé.
pero también sé cuando algo huele a cálculo. Puede que Max no haya orquestado una estrategia malvada, puede que Lena no haya pensado en las consecuencias profundas de excluirme, pero la indiferencia es una forma de daño. Ellos no valoraron lo que yo había dado, ni el tiempo, ni la discreción, ni la seguridad. Y cuando al final decidieron hacer algo grande sin mi presencia, aquel acto me dijo que mi aportación era funcional y no afectiva. Mientras hablaba con Mr. Weber, le expliqué todo. La cifra, los papeles, las transferencias, el sofá, el vestido, la frase de Lena. Me pidió que le entregara copias, que guardase los originales y que iniciásemos un registro de testigos. Le pedí que viniera cuanto antes. No prometo resultados mágicos, me dijo, marcando la línea que luego he repetido una y otra vez. El sistema legal no es una tabla de salvación instantánea, es un proceso que ordena pruebas y que puede proteger derechos. Eso me bastó. No tardó en dar el primer empujón serio. 2 días después, la puerta sonó con fuerza. Era el mensajero del banco con un sobre formal, y tras él, alguien que llevé a reconocer inmediatamente. Un hombre trajeado que no era ni Max ni Lena. Era el mismo Dr. Fisher. Habían acudido al banco. En el sobre venía una solicitud para revisar mis cuentas con el pretexto de facilitar la administración de bienes. No había un tono conciliador. Era la formalidad del golpe. Esa misma tarde, instalé una cámara pequeña en la entrada. No fue un acto de paranoia, fue prudencia. Llamé a Mr. Sommer, el hombre de la ferretería, y le pedí discreción. Me habló suavemente. No se preocupe, señora Richter. Yo y mi hijo Ethan se encargamos. La policía local me dijo algo similar. Si alguno viene a presionarla, regístrelo. No quería montar una guerra, pero tampoco tenía intención de permitir que nadie actuase sobre mi vida sin mi consentimiento. La noche que siguió a la instalación, dormí con la ventana entreabierta. No pude evitar repasar cada momento en que había cedido algo pensando que era por amor. Pensé en mi marido, en la manera en que él siempre decía que la familia era un pacto de respeto. Me imaginé a él mirando la escena. No te dejes manipular, me diría, con esa mezcla de ternura y firmeza que tenía. Y comprendí que mis límites eran también una forma de amor a sí misma y así mi hijo. Nadie debería aprender a vivir a costa de la desaparición de la dignidad de su madre. A la mañana siguiente, alguien llamó por el portero. Era el representante del farmacéutico, Mr. Green, que había visto salir a Max con prisa una tarde con medicinas que no necesitaba. Me ofreció su testimonio de buena fe, diciendo que notó cierta tensión en la casa y que no le parecía normal el comportamiento apresurado de mi hijo. No es que el farmacéutico fuera un perito, pero su disposición a declarar lo que había visto me sirvió para empezar a formar un mapa de quienes podían atestiguar a mi favor. Eleanor, el señor Green, la cajera del supermercado que recordaba a Max visitando con frecuencia, incluso la señora del tercero que dijo que había escuchado discusiones, todos sumaban. Convocar pruebas, recopilar testimonios, poner nombre a los gestos, eso fue lo que transformó mi pena en propósito. No quería que mi historia se resumiera en un párrafo de compasión. Quería, y quiero, algo más claro, que lo que había sido injusto se nombre, se vea, y que otros puedan aprender. Porque en ese momento entendí que no solo se trataba de mí. Hay muchas personas mayores que creen, por educación o costumbre, que ayudar es su modo de existir, y que de pronto, sin un acto dramático, sin una sola herida visible, terminan siendo usadas. Dije a Mr. Weber que quería documentarlo todo. Me habló de cómo organizar los recibos, de pedir declaraciones simples a los testigos, de que las declaraciones fuesen fehacientas. No entraré en tecnicismos porque no es mi intención enseñar la ley. Solo diré que aquellos días se convirtieron en una rutina de organización. Reunía facturas, sacaba capturas de pantalla de las transferencias, apuntaba fechas en la libreta. Y después de cada tarea sentía un alivio pequeño, como si cada hoja ordenada fuera una porción de mi dignidad recuperada. Un domingo, cuando todo era todavía un nudo en la garganta, me encontré en la ventana viendo a Max al otro lado de la calle. Caminaba deprisa, con esa postura de quien evita el encuentro. Lena no le agarraba de la mano. Me hice la idea de que aquella boda secreta había cortado algo palpable. Me vino a la cabeza una pregunta que me perseguirá por un tiempo. ¿Qué clase de gente especial te deja fuera por simple comodidad? ¿Qué cualidades te hacen merecedora de un lugar si no es la generosidad que hiciste sin pedir nada a cambio? Fue un golpe de claridad dolorosa. Yo había invertido mi cariño, y el cariño no se paga con la invitación a una boda. Y aún así, tenía que haber señales para que la familia viera que aquello no era negociable. Esa misma tarde recibí un SMS de Lena. No hace falta que vengas a la fiesta de inauguración de nuestra casa.
Ya sabéis que sois bienvenidos cuando queráis. Fue exactamente la frase que necesitaba para confirmar mis sospechas. No era solo la boda, era una reconfiguración de la intimidad que me dejaba fuera. Y la simpleza del mensaje, esa invitación ambigua, era parte del mensaje. Solo gente especial. Otra vez. La frase empezaba a sonar como un latiguillo, una piedra que golpeaba el escaparate de mi historia. En casa, revisando una vez más los papeles, me di cuenta de algo que me sorprendió. La injusticia no siempre viene envuelta en gritos ni en escenas dramáticas. A veces es el silencio, la omisión, el gesto casi imperceptible de excluir sin explicar. Y eso, en su sutileza, es más cruel porque te hace cuestionar la realidad. ¿Había yo interpretado mal? ¿Había yo exagerado? Es lo que ellos intentaban provocar, me di cuenta. La duda que anula la resistencia. Entonces llegaron otras señales. Un correo del banco pidiéndome confirmar datos, una notificación de que alguien había solicitado un resumen de mis movimientos. No puedo decir que me asustara, pero sí me activó un instinto antiguo, proteger lo que es mío. Llamé a Mr. Klein y le pedí que bloquease, temporalmente, cualquier solicitud de terceros sobre mis cuentas hasta que yo autorizara cualquier trámite. No me dieron todo, pero sí un margen, lo suficiente para ganar tiempo y para organizar mi defensa simple. Cuando colgué, sentí que había recuperado una mínima porción de control. Esa noche, a la hora en que mi barrio se viste de sombras largas, miré la cámara en la entrada y vi mi propia figura reflejada en el cristal. Me vi como me tengo que ver ahora. Una mujer que no se calla, que no entrega sin condiciones. No sé si lo que voy a contar después será leído como dura o como justa, pero no me interesa que me entiendan desde la compasión fácil. Quiero que se comprenda que poner límites es un acto cotidiano de amor propio, y que a veces esas fronteras son la única manera de que la familia se recupere del abuso emocional. Al día siguiente vinieron a buscarme. No fueron personas violentas. Fueron los mismos que llamaron la primera vez, Max, Lena y el Dr. Fisher. Esta vez no venían con sonrisas, venían con papeles. Me pidieron que hablara con calma, que evitáramos pasar a mayores, que firmara una declaración de intención, para que las transferencias se hiciesen con mayor flexibilidad administrativa. Les miré a los ojos y pregunté, con voz tranquila pero firme, ¿qué significa exactamente mayor flexibilidad administrativa? No supieron darme una respuesta clara. Utilizaron palabras cómodas, como aprendices de diplomacia, para intentar ocultar el fondo práctico. Necesitaban acceso. Le pedí al Dr. Fisher que se sentara y que me explicase, sin eufemismos, el alcance de lo que me pedían. Lo hizo de forma técnica, evitando afirmar consecuencias concretas, pero dejando entrever que con esa carta podrían gestionar cuentas y tomar decisiones en mi nombre. Volví a decir que no firmaría sin mi abogado. En ese momento, la atmósfera se tensó. Max cambió de color. Lena bajó la mirada, y la frase, «Eres dramática», volvió como un eco. Fue entonces cuando escuché, detrás de mí, la voz de Eleanor, que había entrado sin que me diera cuenta, y que, con la calma de quien no acepta la injusticia, dijo, «Renate no está sola, y yo puedo decir lo que he visto». Y en el aire, la frase «solo invitamos a gente especial» volvió una vez más, no como una frase de desprecio,
sino como la chispa que había encendido todo. La puerta se cerró tras él, y con la sensación del umbral, supe que estaba empezando algo que iba a requerir toda mi fuerza. Abrí la puerta y el Dr. Fisher se quedó en el umbral como quien ya trae escrita la siguiente jugada. Su voz era medida, casi académica. Necesitamos hablar de la tutela. Esa frase, fría y oficial, era como una segunda exclusión. Si la primera me había sacado del mapa de la intimidad, aquella buscaba borrarme del tablero por completo. Sus palabras tuvieron el efecto de un segundo golpe, más profesional, más peligroso por su apariencia de legalidad. Antes de nada, quiero presentarme con claridad. Me llamo Renate Richter. He elegido ese nombre para este relato porque, en medio de variaciones y rumores, necesitaba un ancla. No pretendo juzgar ni construir héroes. Cuento lo que viví, con la dignidad que me queda y con la firme voluntad de que otras personas vean que esto no es algo que ocurra solo a las protagonistas de las noticias. Lo que vino después fue una sucesión de notificaciones formales, una petición al juzgado, un escrito con firmas, un requerimiento para que me sometiera a evaluación de capacidad. No lo llamaron exactamente demanda, lo enmarcaron en tonos de preocupación por mi bienestar, palabras blandas que esconden decisiones duras. No voy a aburrir con tecnicismos. Presentaron un documento que, de prosperar, daría a terceros la facultad para tomar decisiones sobre mi patrimonio y, en la práctica, sobre mi autonomía. Fue suficiente para que entendiera el alcance real del gesto. Ya no era solo la herida de una boda, era la posibilidad de perder el control sobre mi propia vida. No reaccioné con dramatismo. Me senté, respiré y llamé a Mr. Weber. Su primera instrucción fue la misma que yo ya intuía: no aceptar nada sin revisión. Me recomendó enviar una solicitud formal al juzgado pidiendo copia completa de la petición de tutela y tiempo para preparar respuesta. Eso compró un margen de maniobra que necesitábamos. También me explicó con honestidad que los procesos no son atajos, que su virtud es que ordenan pruebas y obligan a las partes a mostrar lo que sostienen. No era la promesa de una victoria, pero sí la posibilidad de pelear con armas claras. Mientras mi abogado preparaba la respuesta, fuimos tirando de hilos. Llamé a los testigos que había empezado a notar: Eleanor, el señor Green del farmacéutico, la dependienta del supermercado, el señor Davis del tercero e incluso Mr. Summer, el instalador que puso la cámara en mi puerta. Cada uno accedió a declarar lo que sabía. Les pedí que fuesen concretos: fechas, hechos, presencias. En mi libreta, las hojas se fueron llenando de datos que transformaban la sensación nebulosa en un paquete de hechos ordenados. Poco después, el juzgado comunicó la fecha para la valoración pericial. Sería una consulta con un profesional de la salud mental para evaluar mi capacidad de administrar mis asuntos. No voy a mentir, me invadió el miedo de convertirme en el personaje de una novela donde la anciana confusa pierde su estatus frente a hijos despiadados. Pero decidí encarar la evaluación con transparencia. Me preparé para explicar mi día a día, mis finanzas, mis decisiones. Quise que mi vida se viera con claridad. El encuentro con la perita, la doctora Moore, fue una conversación larga y minuciosa. Hablamos de mi rutina, de cómo llevo las cuentas, de mi memoria a corto y largo plazo, de cómo me organizo para ir al supermercado, para asistir a citas, para recordar medicaciones. Ella anotó, preguntó, puso ejemplos. No es que confíe ciegamente en los expertos, pero en aquel momento sentí que alguien escuchaba sin prejuicios, midiendo hechos y no rumores. Al terminar, la doctora Moore me dijo: no es lo mismo ser mayor que ser incapacitado. Usted presenta adecuación funcional para la gestión diaria, aunque podemos discutir apoyos puntuales. Fue una frase técnica, pero cargada de sentido. No me declaraban incapaz, porque en la vida real yo hacía lo necesario para vivir con independencia. Entretanto, los hijos y su abogado no se quedaron quietos. Pidieron también declaraciones y aportaron testimonios que pretendían dibujar una versión. Una madre que olvidaba, que se comportaba de forma errática, que ponía en riesgo sus recursos. Sus palabras tenían un hilo conductor emocional. Solo queremos protegerla, decían. Yo no podía refutar el deseo de proteger, porque hacerlo sonaría a rechazo filial. En cambio, opté por poner sobre la mesa lo que yo entendía por protección: respeto, transparencia, diálogo. Emití mi versión, firmé documentos y pedí que todo se hiciese a la luz. Llegó el día de la vista preliminar. Entrar al juzgado me produjo una mezcla de incomodidad y determinación. No era la primera vez que me enfrentaba a instituciones,
pero esta sí era diferente. Exigía que mi vida se mostrara ordenada y justificable. El despacho del juez olía a papel y a café viejo. El juez, con la serenidad que suelen traer los años en el tribunal, escuchó las peticiones de las partes. Mi abogado, Mr. Weber, presentó una respuesta pormenorizada. Los recibos, las transferencias, las declaraciones de testigos y, sobre todo, un argumento claro, que la petición de tutela era desproporcionada ante la evidencia de mi capacidad funcional, y que la medida solicitada no parecía responder a un peligro real e inminente, sino a una gestión que podía manejarse con apoyos menos invasivos. El ambiente en la sala fue tenso en algunos momentos. El abogado de mis hijos, el Dr. Fisher, habló con esa calma que no buscaba convencer por afecto, sino por lógica fría. Insinuó comportamientos, mencionó inquietudes. Mr. Weber respondió con precisión, pidiendo que no se confundan cambios de ánimo normales con incapacidad. Entre ambos, la audiencia derivó en la propuesta de realizar una pericial más profunda y en la recogida de más testimonios. No fue una victoria inmediata, pero sí una línea clara. Teníamos derecho a que todo se valorase. Mientras el proceso avanzaba, la vida fuera del juzgado siguió siendo la vida. Yo cocinaba, hablaba con Eleanor, iba al mercado, cambiaba contraseñas y al mismo tiempo sentía el peso de la distancia con mis hijos. Hubo llamadas que terminaban en silencio, visitas que se acortaban, mensajes que nunca llegaban a pedir permiso ni a proponer reconciliación. La estrategia que adopté no fue la de cerrar heridas con una venganza explosiva, sino la de marcarlas con límites. Les dejé espacios y recordé en voz baja lo que el respeto requiere: reciprocidad. Con la energía que podía reunir, continué reuniendo pruebas. Mr. Green, el farmacéutico, fue espléndido. Aportó el testimonio de las salidas apresuradas de Max con medicinas que no necesitaba y de comportamientos que le parecieron fuera de lo común. La dependienta del supermercado, Ana, entregó un papel donde anotó fechas en las que había visto a Max pidiendo que ella guardase pequeñas compras en bolsas especiales y la frecuencia de visitas. El señor Davis, mi vecino, recordó días en los que la pareja discutía a voces y otros en los que cargaban muebles con prisa. Ninguno de estos testimonios era sensacional. Eran observaciones concretas que, sumadas, trazaban una estela coherente. Los testimonios no acusaban personalmente, dibujaban un contexto. Llegó el momento de lo que el juez llamó peritaje complementario. La doctora Moore elaboró su informe y lo entregó al tribunal. Describía mi capacidad funcional, mis limitaciones puntuales y, sobre todo, recomendaba apoyos menos invasivos que una tutela completa. Fue una conclusión práctica. Donde la tutela es un martillo, sugirió herramientas más pequeñas, como revisiones periódicas o, en su caso, una figura de apoyo puntual para gestiones muy concretas. Ese informe fue una pieza clave, no porque por sí sola me garantizara la victoria, sino porque le dio al juez evidencia profesional objetiva para valorar la proporcionalidad de la medida solicitada. La audiencia final tuvo momentos ásperos. El Dr. Fisher intentó presentar la urgencia de la situación, insinuó negligencias, presentó un listado de gastos y alegó preocupación. Mi defensa, en manos de Mr. Weber, desmontó cada pieza con calma. Mostró que la mayoría de las ayudas habían sido explícitas, que en muchos casos yo había aprobado las transferencias y que las supuestas omisiones respondían más a cambios de vida que a incapacidad. También se enfatizó algo que yo ya sabía: la línea entre ayuda y gestión es tenue, pero los argumentos que justifican una privación de libertad patrimonial tienen que ser incuestionables. No lo eran en mi caso. En la sala, en uno de los momentos más tensos, pedí la palabra. No fue una intervención espectacular, fue sencilla y firme. Hablé de mi día a día, de cómo planificaba mis compras, de cómo decidía gastar o no gastar, del porqué de cada una de esas pequeñas renuncias que había hecho por amor. No pretendí echar culpas. Dije lo que sentía, que me dolía la exclusión de una boda y que me preocupaba más la intención de retirar mi capacidad a través de un procedimiento que me redujera a la sombra de lo que era. No supliqué. Expuse mi vida con la claridad de quien quiere ser juzgada por lo que es y no por lo que otros imaginan. Cuando el juez pronunció su decisión, mis manos estaban apoyadas en la barandilla de la sala. Escuchar la frase «se deniega la adopción de la medida de tutela solicitada» fue una descarga de aire. No fue un momento de júbilo estridente, fue un alivio profundo, una restitución de lo elemental. Mi derecho a decidir,
a manejar mi patrimonio y a mantener mi autonomía. El juez también incluyó una observación lógica. Recomendó la búsqueda de formas de apoyo no privativas, invitando a las partes a dialogar sobre la gestión de ciertas gestiones prácticas. No era un veredicto de fraternidad, era sobre todo una decisión que preservaba mi capacidad. No todo se arregló con ese fallo. La relación con Max y Lena quedó resquebrajada. La celebración transcurrió en la cocina con Eleanor, Mr. Green y la señora del tercero. Fueron gestos sencillos: café, pastel, unas flores que me trajeron. Festejamos sin estridencias, porque lo importante era la sensación de haber recuperado un lugar que nadie debía arrebatarme con papeles o con silencios. Lo que siguió fue la reconstrucción práctica. Reforcé la seguridad en casa, cambié contraseñas bancarias, revisé poderes y organicé mis asuntos con la ayuda de un gestor de confianza recomendado por Mr. Weaver. Estas medidas no eran castillos defensivos, sino herramientas de paz. Con el tiempo y la distancia, opté por algunas decisiones más radicales en mi vida personal. Puse a la venta la casa donde habían ocurrido tantas cosas. No fue una huida, fue una manera de reinventar lo cotidiano y de marcar un cierre. Contraté a un agente, organicé una limpieza cuidadosa y me encargué personalmente de las pequeñas cosas que quería conservar: un jarrón, un retrato de cuando Max era pequeño, la libreta donde estaba escrito $33.400, cifra que había sido testigo y que ahora, doblada, deposité en un cajón con el resto de los documentos. No quería que esa cifra fuese una cadena. La convertí en un registro que me permitió ver con claridad hasta dónde había llegado mi entrega. La venta fue un proceso que me dio libertad. Con la ganancia, y con parte de mis ahorros, me planteé proyectos que hasta entonces había postergado. Un viaje a un lugar que mi marido y yo habíamos prometido conocer, unas clases de pintura que siempre me llamó la atención, y una donación a una asociación local que ayuda a personas mayores en riesgo de aislamiento y abuso. No me gusta hablar de generosidad como moralización. Para mí, donar fue una forma de transformar algo doloroso en una herramienta útil para otras. Mis días empezaron a llenarse de actividades que me devolvían ese calor que la casa había perdido. Un taller de acuarela con personas de mi edad, paseos por el parque con Eleanor, comidas con amigas, lecturas en la plaza y alguna escapada para ver el mar. Cada gesto cotidiano fue una pieza de reparación. No todo fue color de rosa. Hubo llamadas que yo ignoré, cartas que preferí no abrir y cumpleaños a los que no fui invitada. Elegí no alimentar la contienda. Aprendí que la dignidad y la paz a veces se protegen mejor desde la calma que desde la exhibición del dolor. Hubo también momentos de sinceridad con Max, no una negociación para volver a lo de antes, sino conversaciones en las que hablamos de límites y de dolor. Le expliqué que mi renuncia a continuar financiando su estilo de vida no era un castigo, sino un ajuste necesario. Él, con la mezcla de orgullo herido y confusión de quien se siente interpelado por un límite, se acercó tímidamente en algunas ocasiones. No hubo reconciliaciones dramáticas, pero sí pequeños acercamientos. A veces nos veíamos para tomar un café sin que la palabra culpa dominase la mesa. Otras veces, silencio. Aprendimos a convivir con la nueva distancia. La experiencia me enseñó algo que quiero decir con toda claridad. Poner límites no es un acto de egoísmo, es, en muchas ocasiones, la única forma de que el cariño sobreviva. Hay familias que se recomponen, otras que se quedan en grietas. Mi camino fue el de reconstruir una vida donde yo fuese un sujeto y no una línea de crédito. Lo hice con la ayuda de otras mujeres, con el sostén de vecinas que se pusieron de parte de la verdad y con la honestidad de profesionales que actuaron con ética. Quiero contar una anécdota que me marcó. Unos meses después del juicio, organizamos una pequeña merienda en casa de Eleanor. Estábamos las que habíamos estado ahí desde el principio. Ella, la señora del tercero, Ana del supermercado y yo. Traje algunos cuadros que había pintado en las clases. Ver mis colores sobre el lienzo me dio una sensación de propiedad sobre algo que no podía medirse en euros. En un momento miré a Eleanor y le dije con una sonrisa: «Hace tiempo que no siento que pertenezca a nada que no tenga mi firma». Ella me respondió con la claridad que la define: «Nunca perteneciste a la manera en que otros te quisieron usar». Fue una frase brutal de verdad. Con el dinero que conservé y parte del resultante de la venta, programé un viaje a la costa. No fue un viaje de ostentación. Fue un paréntesis. Me senté en una orilla, con los zapatos en la arena.
pensando en la lista de las pequeñas renuncias convertidas en libertad. Allí, con las olas de fondo, escribí una carta que no mandé a Max ni a Lena. Era más bien una carta para mí, un recordatorio de que la dignidad no se negocia, que la generosidad no puede ser moneda de cambio y que la vejez merece respeto, no lástima ni control. No pretendo convertir esta historia en una guía legal. Cada caso es un mundo, y los procedimientos varían. Solo cuento lo que me tocó vivir. La exclusión de una boda fue el detonante, pero la respuesta que elegí fue trazar límites, documentar, buscar asesoría profesional, rodearme de testigos y sostén comunitario, y no ceder a la narrativa de que la edad equivale a incapacidad. Si algo deseo que quede claro es esto: la autonomía de una persona mayor se defiende con pruebas, con apoyo y con el coraje para decir no cuando corresponde. La victoria en el juzgado no borró todas las heridas, pero sí estableció un precedente personal de dignidad. Reforcé alarmas, organicé mis finanzas con transparencia, puse en orden mis papeles y llamé a la asociación local que apoya a mayores en riesgo para ofrecer primero mi testimonio y después una pequeña donación. Les conté mi historia y escuché otras. Su trabajo es silencioso y esencial. No lo digo para presumir, sino para subrayar que muchas veces nuestra reparación incluye devolver algo al tejido que nos salvó. Hay una imagen que me acompaña cuando pienso en todo esto: la libreta donde sumé $33,400. Al principio era un grito mudo, ahora es un registro que me recuerda que tuve límites y que tuve la valentía de trazar un cierre. Es un documento que ya no me oprime. Lo guardo como parte de mi memoria, no como una herida abierta. Sé que hay personas que se sienten tentadas a cerrarse, a no confiar en nadie después de una traición. Entiendo ese impulso, pero también aprendí que la soledad no es siempre una virtud ni una defensa. Mi red fue pequeña, sencilla y femenina. Vecinas, amigas y algún profesional que habló claro. Ellas fueron mi sostén. Aprendí a pedir ayuda sin sentir que pedía limosna. La ayuda digna es la que respeta. Hoy mi vida tiene otros ritmos. Pinto en las mañanas, camino por la tarde, y a veces voy a dar charlas en centros donde se habla de derechos de las personas mayores. No doy lecciones moralistas, simplemente cuento mi experiencia con la esperanza de que otros puedan reconocer señales y actuar antes de que la dignidad sea puesta a subasta. Si algo tuve claro desde el principio fue que la justicia no surge sola. Se necesita voluntad para organizar la propia defensa y gente dispuesta a dar testimonio. Para mí, esos elementos salvaron la situación. Quiero terminar con una reflexión que se parece a una invitación. Si alguna parte de mi historia te ha tocado o te ha hecho pensar, coméntame qué habrías hecho en mi lugar. Compartir experiencias ayuda a quien aún duda, a quien cree que no puede enfrentar algo similar. Y si conoces a alguien mayor que quizás esté en una situación de dependencia económica o emocional, acércalo a servicios de apoyo, a asociaciones locales o simplemente a una conversación que lo escuche sin juzgar. Si te ha interesado esta historia y crees que puede ayudar a alguien más, comparte este video y suscríbete para seguir escuchando relatos que vivifican experiencias reales. También, si te es posible, apoya con tu tiempo o con una pequeña donación a organizaciones que asisten a personas mayores en riesgo. No es una solución mágica, pero sí una mano que a veces evita que la dignidad se convierta en una cifra. Gracias por escuchar.